Bueno, vamos a iniciar entonces con la grabación. Buenas noches. Vamos a ver este tema ahora, que se trata de la resistencia al esfuerzo cortante que tiene un suelo. Entonces, la resistencia al esfuerzo cortante en general es un factor importante para determinar la capacidad máxima de carga de los suelos, la estabilidad de terraplenes y la presión contra muros de contención. Varía con el tipo de suelo, profundidad y perturbaciones estructurales. Se salió. Me salí, sí. ¿Ahora? Sí, ya. Ya sale. Entonces, tenemos que esa resistencia al esfuerzo cortante varía con el tipo de suelo, la profundidad y perturbaciones estructurales. También debido a la saturación capilar, contenido de humedad y filtración. Se determina en pruebas de laboratorio y pruebas de campo. Entonces, uno de los métodos más efectivos para determinar la resistencia al esfuerzo cortante es el ensayo triaxial. ¿Cómo se hace ese ensayo? Se toma una muestra de suelo, la reviertes con una membrana de látex dentro de una cámara a presión. Entonces, en esa cámara a presión vas a tener discos porosos en la parte superior e inferior, es decir, discos que tienen poros. Entonces, esos poros van a permitir que el agua se escape. Entonces, tú de esa manera tú puedes drenar el agua de la muestra o añadirle más agua. Y ahí puedes variar las presiones que actúan en 3 direcciones ortogonales sobre la muestra de suelo, efectuando mediciones sobre sus características mecánicas en forma completa. Las muestras usualmente están sujetas a presiones laterales de un líquido, generalmente agua. Y eso más o menos de esta manera, con este esquema que tenemos acá. Aquí tenemos la prensa triaxial, aquí estaría la muestra de suelo y tú le vas a aplicar esfuerzos, presiones. Entonces que podemos hablar de presión o de esfuerzo. Es que la presión es análoga al esfuerzo. Mejor dicho, el esfuerzo es análogo a la presión. La presión es una fuerza aplicada en una unidad de área y eso justamente es el esfuerzo. El esfuerzo es una fuerza aplicada en una unidad de área. ¿Okay? Entonces, tienes tu sistema de control, tienes para registrar los datos, tienes el dispositivo para medir la presión intersticial de la muestra, tienes un actuador hidráulico, tienes un pistón y ese pistón es el que le va a ir poniendo carga en esta dirección a esa muestra. Entonces, hacemos un pequeño diagrama de esa muestra de suelo. Esto es más o menos lo que ocurre. Mira, aquí tienes esa muestra de suelo. Esa muestra de suelo la vas a someter a un esfuerzo sigma 1, que es este que viene por acá, un esfuerzo sigma 2 que viene por acá y un esfuerzo sigma 3 que viene por acá. Entonces, sigma 1 es el esfuerzo que tú aplicas acá, cuando agarras este pistón que está acá y comienza a aplicarle presión a esa muestra de suelo. Esto que está acá. Entonces, eso tienes que como es una cápsula y es cilíndrica, entonces el esfuerzo que te transmite acá en esta dirección sigma 2 va a ser igual al esfuerzo que transmite esta dirección sigma 3, porque es un cilindro. Entonces, si es un cilindro, a lo largo de todo lo que es la curva del cilindro, que es esto que está acá, todas las paredes, que esto es como si fuera una lata de soda. Entonces, todo lo que tú aplicas alrededor de esto acá es igual, sigma 2 y sigma 3. Entonces, de esa manera, si sabes que sigma 2 es igual a sigma 3, bueno, ya simplifica un poco el problema. Entonces, de allí pasamos a esto acá. Si sigma 2 y sigma 3 son iguales, entonces el análisis se puede simplificar, pues ahora vamos a analizar el problema en un solo plano. Y sucede que para la muestra de suelo sometido al ensayo de compresión triaxial, entonces ocurre una falla en forma inclinada. Entonces, cuando esa muestra de suelo falla, va a haber un plano de falla, que es esto que está acá.
si esta es tu muestra, va a haber un ángulo en el cual se va a hacer como un corte. O sea, entonces se va a producir como una rampa, que es lo que tenemos acá. Y a lo largo de toda esta línea se va a desarrollar ese esfuerzo cortante, que es el que te va a producir la falla o la rotura en la muestra de suelo. Y eso también se aplica después en los casos prácticos reales. Cuando tú ves que hay un deslave, un derrumbe de una masa de suelo, generalmente tú ves que eso ocurre en un ángulo, y ese ángulo es el que llamamos ángulo de falla. Eso es raro que ocurra de forma perpendicular al suelo. Eso siempre se va a marcar como una rampa, y por ahí comienza a deslizarse el suelo y a producirse la falla. Entonces, en ese plano de falla que guarda una inclinación de un ángulo θ con respecto al eje horizontal, aquí se va a producir la falla. Y normal a ese plano de falla, vas a tener el otro esfuerzo, que es un esfuerzo normal. Entonces aquí lo vemos. Mira, aquí está este tau, es el esfuerzo cortante, y este sigma es el esfuerzo normal a ese plano de falla. Aquí lo vemos con más claridad, mira. Nos interesa saber sigma y tau, que son los esfuerzos que ocurren en el plano de falla. Claro, porque realmente tú aplicas un esfuerzo en esta dirección, y ese esfuerzo produce un esfuerzo en esta dirección. Por ejemplo, las diferentes cargas. Si tú tienes en un terraplén, tú le colocas un peso encima, si ese peso llega a un nivel, puede llegar a un nivel tal que te produzca un deslizamiento de tierra, que es lo que sucede muchas veces cuando tú ves que se hacen construcciones y no se hace una buena consolidación de suelos, ni se coloca tampoco un buen muro de contención. Tú ves que comienza a deslizarse el terreno y se te cae la estructura que tú levantas allí. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo que generó esa construcción que hiciste sobre ese terraplén fue mayor que la capacidad que él tiene, que la resistencia que él tiene. Entonces, cuando eso sucede, que uno quiere hacer una estructura y nota que el suelo no es suficientemente robusto para soportar la estructura, uno puede hacer un muro de contención, que lo vamos a ver más adelante también. Entonces, bueno, vamos a concentrarnos ahora en esta cuña que está acá, este triangulito que está acá, que como dijimos es donde ocurre la falla. Entonces, si tiene un esfuerzo sigma 1 y un esfuerzo sigma 3, esos dos esfuerzos se van a combinar y te van a producir un esfuerzo cortante, que es este que tenemos acá, y un esfuerzo que va a ser perpendicular a ese plano de falla. Entonces, llamamos sigma a ese esfuerzo que es normal al plano de falla, y llamamos tau a ese esfuerzo que va en la dirección del plano de falla, que es este es el esfuerzo axial y este es el esfuerzo cortante. Entonces, después que se hace un análisis que aplica este equilibrio de fuerzas, que aplica trigonometría y aplica lo que son las componentes de los esfuerzos sigma 1 y sigma 3 en los planos definidos acá. Esto que tenemos acá, esto es como que yo agarrara, si tuviera un eje X y Y pintado acá, esto es como que yo agarrara y lo rotara. Entonces, esta flecha que está hacia acá indica que el signo es positivo. Entonces, en resumidas cuentas, cuando se hacen ese ensayo triaxial, podemos saber los valores de esfuerzo para los cuales el suelo fallaría. Estas ecuaciones son la base para construir el círculo de Moore. Que el círculo de Moore es una metodología gráfica que se utiliza para analizar estos análisis de falla en los suelos y también en resistencia de los materiales. Entonces, cuando hacemos este balance, vemos que el esfuerzo tau va en esta dirección y el esfuerzo sigma va en esta dirección. El esfuerzo sigma 1 y el esfuerzo sigma 3
tienen incidencia en este ángulo, tienen una componente, mejor dicho, en la dirección de este esfuerzo tangencial. Entonces, hay una componente de sigma 1 que va a actuar aquí, en esta dirección. Y hay una componente de sigma 3 que va a actuar en esta dirección también. Y a la vez también va a haber una componente de sigma 1 que va a actuar en esta dirección del esfuerzo axial. Y una componente de sigma 3 que va a actuar en una dirección del esfuerzo axial. Cuando ustedes calculen esas componentes, sabiendo que hay un ángulo, que este ángulo que está acá es teta. No se muestra en el dibujo, pero este ángulo es el ángulo teta, que es el que aparece aquí. Entonces, cuando ustedes agarran esas componentes de sigma 1 y sigma 3, las proyectan en el eje donde está el esfuerzo tau y el esfuerzo sigma, y hagan un balance de fuerzas y lo igualan a 0 porque te interesa que esos esfuerzos estén equilibrados. ¿Para qué? Para que no ocurra la falla. Vas a poder demostrar que el esfuerzo axial se calcula con esta fórmula y el esfuerzo tau se calcula con esta fórmula. Eso es uno de los problemas que tienen que resolver en la tarea. Así que tienen que investigarlo y demostrar. Ese es el problema 4, si no me equivoco, de la tarea. Entonces, veamos ahora lo que es la teoría de falla del señor Coulomb, el mismo de la ley de Coulomb. Y el mismo también de la fricción seca. Coulomb observó que si el empuje de un suelo contra un muro de contención, produce un desplazamiento en el muro, es decir, que el suelo es capaz de producir un desplazamiento en el muro, si es posible, cuando el muro no está diseñado para soportar ese esfuerzo que va a causar el muro, que va a causar, perdón, el suelo. Es decir, toda la masa de tierra que él trata de contener. Entonces, cuando ese muro se desplaza por efecto del suelo, se forma en el suelo un plano recto de deslizamiento. El señor Coulomb también dijo que la máxima resistencia al corte, que le llamamos tau F, en el plano de falla está dado por C más sigma por la tangente de phi. C es la cohesión del suelo, por ejemplo, la arcilla. La cohesión del suelo es la propiedad que tienen los suelos para mantenerse unidos. Fíjense que si ustedes agarran una arcilla, la arcilla se comporta como de forma similar a la harina. Si usted agarra la harina y le echa agua, ella se cohesiona, se aglutina. Entonces, eso ayuda a la arcilla, esa cohesión, la ayuda a tener una resistencia al esfuerzo cortante. Este sigma es el esfuerzo normal en el plano de falla, que es lo que vimos acá, este mismo sigma de acá. Recordando que este es el plano de falla, que es donde se forma el corte. Entonces, tenemos el terreno y es como que se formara una diagonal en el terreno que ahí ocurre la falla. Entonces, este es el sigma por la tangente de phi, donde phi es el ángulo de fricción del suelo, por ejemplo, la arena. Recordemos además que en los suelos no cohesivos, es decir, son suelos que las partículas no se unen entre sí. Esas partículas que no tienden a juntarse ni a adherirse. Y son partículas relativamente grandes. También son llamados suelos granulares o friccionantes. Entonces, como ejemplo de eso tenemos las arenas, que en las arenas pues el suelo no tiene mayor cohesión. Tenemos también las gravas y también los suelos limosos. En los suelos cohesivos existen partículas muy pequeñas donde predominan los efectos electroquímicos superficiales. Mientras más arcilla tiene un suelo, es más cohesivo. Por eso es que con la arcilla podemos hacer ladrillos, podemos hacer tejas, podemos hacer esculturas, porque las partículas de arcilla se unen entre sí y esa unión es lo que se llama la cohesión. Entonces,
Cuando el suelo no es cohesivo, es decir, que las partículas no se unen como se unen en la arcilla, la ecuación de Coulomb se convierte en esto, que la resistencia al esfuerzo cortante es igual a sigma por la tangente del ángulo de fricción. Entonces, fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, una carga aplicada sobre una muestra de suelo no cohesivo. Entonces, esta carga te va a producir un esfuerzo cortante y ese esfuerzo cortante es proporcional a esa carga. Eso es como lo que es la teoría de roce. Recuerden que Coulomb es conocido en el campo de la física por haber definido la fricción seca de Coulomb. Y en la fricción seca se dice que la fuerza de fricción, que es una fuerza que se opone al movimiento en una dirección, está dada por un coeficiente que él también llamó mu, multiplicado por la normal. O sea, aquí es exactamente igual, se usa esa analogía. Entonces, en la figura tenemos una carga P, una fuerza. Esto es una fuerza aplicada sobre una muestra de suelo no cohesivo. Entre las partículas del suelo existe un coeficiente de fricción que es el que te mantiene esas partículas, cierta unión entre esas partículas. Entonces, eso es modelado de forma análoga a la fricción al movimiento de un cuerpo. Entonces, la fuerza de fricción sería mu por P, donde esta P es justamente la normal. Esta mu es el coeficiente de fricción desarrollada de forma experimental por Coulomb. Pero además mu es igual a tangente de phi. De allí que, si mu es igual a tangente de phi, entonces la resistencia cortante final es sigma por la tangente de phi. Entonces, tenemos también esta relación de esfuerzos principales para suelos no cohesivos. Sigma 1 entre sigma 3 igual a tangente cuadrada de 45 más phi entre 2. Es igual a lo que llamamos n por phi. Y sigma 1 entre sigma 3 es igual a tangente cuadrada de 45 menos phi entre 2, que es lo que le llamamos 1 entre n por phi. Cuando tenemos suelos cohesivos, tenemos esta relación. Sigma 1 es igual a sigma 3 por tangente cuadrada de 45 más phi entre 2 más 2c por la tangente de 45 más phi entre 2, donde c recordemos que es ese factor de cohesión. Pero como además hemos dicho que la tangente cuadrada de 45 más phi entre 2 es igual a n por phi, donde aparece esto, escribimos n por phi, de aquí para acá. Tangente cuadrada de 45 más phi entre 2 es igual a n por phi, quedó aquí. De aquí pasamos acá. Y esto que estaba acá, entonces es la raíz de n por phi. Pero ¿qué sucedía? Que la ecuación de Coulomb no siempre producía resultados satisfactorios. Entonces, el padre de la mecánica de suelos moderna, que fue el profesor Terzaghi, realizó una corrección a la misma. Él dijo: un momento, sigma es igual a sigma prima más u, con el principio de los esfuerzos efectivos. Y además él dijo: miren, recuerden que el agua no tiene cortante. Entonces, de allí se reformula esto en estos términos, que el esfuerzo, la resistencia máxima al esfuerzo cortante sería igual a C más P sub 0 por la tangente de phi, donde P sub 0 es la presión efectiva, entendida como la presión que se transmite grano a grano, siendo la diferencia entre las presiones totales y las intersticiales. Según el postulado de Terzaghi, la resistencia al esfuerzo cortante y el cambio de volumen de un suelo dependen de la magnitud de la presión efectiva y sus variaciones. Y ahora vamos a ver entonces un ejercicio resuelto. Tenemos el estado de esfuerzos planos de una muestra de suelos. Está definido por los siguientes esfuerzos. Tenemos un sigma 1 que es de 600 kilos por centímetro cuadrado, un esfuerzo de compresión. Y sigma 2 es igual a 150 kilogramos por centímetro cuadrado, un esfuerzo de tracción. Es decir, que tengo un esfuerzo que me quiere aplastar la muestra y tengo otro esfuerzo que va en otra dirección, que es la dirección sigma 2, que lo está tratando de alar. Aquí vemos lo que es la compresión. La compresión
Este es un ejemplo de lo que es la compresión en una columna, donde lo que estás tratando de aplastarla, pero cuando trata de aplastarla, lo que comienza es ella a sufrir lo que se llama un pandeo. Y la tracción es tratar de alargarlo. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjense que las columnas trabajan siempre a compresión. Fíjense que el peso del techo y la estructura del Partenón es soportado por sus columnas que reciben toda la carga. Claro, esto está ya en ruinas hoy en día, pero fíjense, todo esto era el techo. Esta zona que está acá. Aquí tenemos una viga, aquí tenemos otra viga. Las vigas iban recibiendo todo el peso del techo. Este era un techo de piedra y esto es piedra y tiene mármol. Esto es muy bonito esto. Entonces, todo ese peso al final lo transferían las vigas hasta las columnas, que son las que tenemos acá. Entonces, si esa columna no está bien calculada, ella tiende a dejar de ser esbelta. Se tiende a deformarse acá y comienza a ponerse como gordita. Eso se llama pandeo. Mientras que las cargas de tensión o tracción son las cargas típicas de las cuerdas o cables. Aquí tenemos un puente parecido al puente Centenario. El puente Centenario es sostenido por estos tirantes que están acá, que son cuerdas al fin y al cabo, cables. Y esos cables trabajan a tracción. Reciben toda esa carga, la transmiten hasta las torres. Y las torres que están bien ancladas en el lecho de lo que es el canal, ellas trabajan a compresión y al final van a trasladar todo ese esfuerzo ¿a quién? Al suelo. Entonces, de acuerdo con la nomenclatura empleada, recordemos que sigma 3 es igual a sigma 2. No hay problema. Que el ángulo θ es medido con respecto a la horizontal. En el enunciado dicen que el plano de falla está a 10 grados del esfuerzo principal. Si el plano de falla está a 10 grados del esfuerzo principal, entonces el ángulo θ vale 80. Vamos a ver aquí cuáles eran los valores. Sigma 1 del esfuerzo principal vale 600 y sigma 2 vale 150. Entonces, Profesor, este ángulo que una está acá, que consulta. es θ, vale 80. ¿Me escucha, profesor? Entonces aquí esto lo que es aplicar la fórmula, que el ángulo θ ahora vale 80. Y bueno, entonces el plano de falla viene por acá. Aquí está. 80 grados pedido con respecto a la horizontal. Entonces lo que hacemos es sustituir los valores y nos queda que el esfuerzo normal, que es el que viene por acá, vale menos 127 kilos por centímetro cuadrado y el esfuerzo cortante vale 128. Tenemos otro ejercicio donde se le aplica un ensayo triaxial a una muestra de arena densa. El ángulo de fricción interna es aproximadamente 37 grados. Es decir, es este phi. Phi vale 37 grados. Si la presión menor es de 2 kilos por centímetro cuadrado, ¿cuál será la presión principal mayor de rotura? ¿Cuál será la presión principal mayor de rotura si la arena tiene una cohesión igual a 0.1 kilogramos por centímetro cúbico? Entonces, cuando hablamos de esta presión principal mayor de rotura es sigma 1. Recuerden que la nomenclatura sigma 1 es el esfuerzo principal y sigma 3 es un esfuerzo secundario. Y aquí me están dando la presión menor, es decir, sigma 3.
Y como en general las arenas no son cohesivas, porque dijimos que las que son generalmente cohesivos, los suelos generalmente cohesivos son las arcillas. Entonces, este coeficiente de cohesión sería igual a 0. Entonces, este término que está acá desaparece, porque si C es 0, este término que está acá ya no existe. Y recordemos también que n por phi es igual a tangente al cuadrado de 45 más phi entre 2. Como phi es 37, aquí está. 37 entre 2 es 18.5. Le sacamos la tangente a 18.5 más 45, que me da este valor. Lo elevamos al cuadrado y con eso sabemos ya el valor del esfuerzo principal, que sería 8.045 kilogramos por centímetro cuadrado. En la parte B, me dicen que ahora la arena tiene una cohesión de 0.1 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, este término ya no es 0. N por phi ya lo habíamos calculado en el término, en la parte anterior. Le sacamos la raíz y me da 2.0057. Lo multiplicamos por 2, lo multiplicamos por 0.1. Y al final eso nos da un esfuerzo de 8.44. Entonces, en el primer caso, cuando no había cohesión por parte de la arena, el esfuerzo es menor. Pero cuando hay cohesión en la arena, aumenta un poquito la resistencia de ese suelo. Entonces, por eso es que como ustedes ven que van a construir, es importante que el suelo tenga arcilla, porque la arcilla ayuda a darle resistencia al suelo, justamente por esa propiedad aglutinante o cohesiva de la arcilla. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Bueno, si no hay preguntas, vamos entonces a continuar con la siguiente parte de la clase, que contiene el empuje de tierras contra muros de contención. Profesor, no se ve nada. Profesor, yo le iba a hacer una pregunta, no sé si me escuchó cuando estaba presentando. No, no escuché, disculpe, de verdad. Sí, lo que pasa es que vi que hay una diferencia siempre entre la compresión y la tensión. ¿Eso siempre se va a dar o hay algunos casos donde eso puede variar? Bueno, mire, generalmente cuando usted le coloca una estructura, cuando usted le coloca una estructura encima a un suelo, ¿qué es lo que está haciendo esa estructura sobre el suelo? Lo va a comprimir. Lo va a comprimir. Lo va a comprimir generalmente porque estás poniéndole un peso encima. Entonces, ahí podemos hacer la analogía como con una columna. Lo que pasa es que cuando haces la prueba, cuando haces esa prueba del laboratorio, sí ¿cómo se llama? Puedes tener, dentro de tus simulaciones, puedes tener también tracción. ¿Sí? Pero generalmente, cuando estamos construyendo, se coloca una estructura encima del suelo, por tanto lo que está es comprimiendo. Y justamente esa compresión, que es lo que hace que comience a salir agua, sobre todo de los terrenos arcillosos, hasta que llega un momento en que ya el suelo no puede perder más volumen por mucha agua que pierda, que es cuando ocurre el límite de contracción. ¿Está clara?
Sí, profesor, gracias. A la orden. Bueno, como le decía a Daisa hace unos momentos, cuando estábamos iniciando la clase, esto que acabamos de ver es importante para resolver los ejercicios 4 y 5 de la tarea. En la tarea tienen allí el ejercicio 4 y 5 son ejercicios teóricos, donde van a usar esos diagramas que usamos en esos planos de falla inclinados con esos esfuerzos sigma y tau, y van a tener que demostrar que esas fórmulas que utilizamos son ciertas. Recordemos también que un esfuerzo cortante es un esfuerzo que va a tratar, como su nombre le indica, de cortarte una pieza, por ejemplo. Eso fue una analogía que han hecho a lo largo de la evolución de la mecánica de suelos, comparándolo con lo que es la mecánica de sólidos y con la resistencia de los materiales. La resistencia de los materiales es una ciencia que forma parte de la mecánica de sólidos. Entonces, dirán ustedes, bueno, pero realmente los sólidos, los suelos no son tan sólidos, sí, pero son modelos que se han construido. Cuando un suelo está saturado, bueno, sí, se puede aproximar como un sólido, así esté saturado. Entonces, vamos a ver ahora en la siguiente parte lo que es el empuje de esas capas de tierra contra muros de contención. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ah, ok. Sí, Muy correcto. bien. ¿Se logra ver la siguiente presentación que dice empuje de tierra contra muros de contención? Sí, profesor. Sí. Ah, muy bien. Entonces, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué hacemos entonces todos esos ensayos? Que si el ensayo de Casagrande, que si el ensayo de esfuerzos traciales, que si el ensayo para autor. ¿Para qué hacemos todos esos estudios? ¿Con qué objeto lo hacemos? Para que no ocurran fallas cuando se construye, ¿no? Exactamente. Fíjense que vimos hace un par de clases, vimos lo que son los asentamientos. Que vimos que cuando esos edificios, esos estadios, ¿cómo se llama? Esas carreteras ejercen presión sobre el suelo y hay cierto hundimiento. Eso es lo que es el asentamiento. Entonces, por eso es que ustedes ven, no sé si han tenido la oportunidad, las personas que vivan acá en Panamá Oeste, de ir y ver que están ampliando, bueno, están haciendo varias cosas de este lado. Uno, que están ampliando la carretera desde Bacamonte hasta el Chumical. Están ampliando también ¿cómo se llama? La Interamericana desde Arraiján Cabecera hacia el Puente de las Américas. Y están haciendo la línea del metro, la línea 3. No sé si han tenido oportunidad de venir por acá y ver todas esas cosas que están haciendo. Y van a ver que hay mucha maquinaria y van a ver que hay movimiento de arcilla, van a ver que hay muchas cosas interesantes que están sucediendo. Entonces, para ustedes, futuros pues ingenieros geotécnicos, bueno, pues, se darían vida viendo todas esas cosas que están sucediendo. Entonces, en efecto, todos esos estudios los hacemos para hacer todo este tipo de estructura. Y como dije hace unos minutos atrás, si el suelo no es suficientemente resistente para la estructura que queremos colocar, entonces hay que ayudar al suelo. ¿Cómo lo ayudamos? Bueno, con muros de contención. Estos son algunos ejemplos de muros de contención. Son muchos, hay muchos más tipos de muros de contención. Inclusive hay unos que ustedes ven que hacen el corte en el talud con un ángulo de 45 grados y eso es estable. Eso tiene estabilidad natural. Entonces, estos son algunos ejemplos. Esto es lo que llamamos el muro pantalla. Entonces, yo hago como una suerte de surco, coloco mis elementos estructurales. Aquí no sé si se logra ver aquí en la foto estos agujeros. ¿Ven los agujeros que están acá? Sí, sí se aprecian. Esos agujeros, ¿para qué creen ustedes que son? Desagüe. Muy bien. Esos agujeros le dicen por ahí llorones. Entonces, fíjense ustedes que aquí yo estoy cavando como para hacer un sótano. Fíjense que aquí está el nivel de la calle donde está esta barda y por aquí estaría la calle. Entonces, yo coloco mi muro porque si yo no coloco el muro y comienzo a excavar, se me va a venir todo esto encima.
¿Por qué? Porque de este lado de la barda yo tengo cargas. Por ahí pasan carros, por ahí, y se generan ciertas cargas. Hay cargas que son estáticas y cargas que son dinámicas. Entonces, yo hago mi muro y ahora sí tranquilamente puedo comenzar a excavar. Entonces, este es un muro pantalla. Y aquí tengo varios niveles de llorona. Tengo 1, 2, 3. Tengo como 4 niveles, como 4 o 5 niveles de llorona aquí en este dibujo. Este otro tipo de muro es el que llamamos muro por gravedad, que en este caso es de roca. Y este ustedes lo deben haber visto bastante, que es el muro de tierra armada. ¿Dónde se ven este tipo de muros de tierra armada? Los puentes. Exactamente. Fíjense que aquí va como una vía férrea y probablemente yo por aquí arriba voy a hacer aquí un puente para que pasen vehículos por aquí arriba. Entonces, en esos puentes en los puentes elevados, distribuidores, vemos bastante este tipo de muros de tierra armada. ¿Por qué creen ustedes que hacen todo esto con arcilla, con suelo y le ponen este recubrimiento y no lo hacen todo en concreto? Costo. Exactamente. Es mejor agarrar y colocar una buena masa de arcilla, de arena, o sea, y de grava, consolidar esto y luego colocarle un muro, que hacer todo esto. Imagínense cuánto costaría eso en puro concreto. Costaría mucho dinero. Se hace así. Entonces, la presión que ejerce un terreno sobre un muro está fuertemente condicionada por la deformabilidad del muro. Vamos a ver por qué. Aquí pongan muchísima atención y mucho oído al tambor, que esto es bien, bien, bien interesante. Si el muro y el terreno sobre el que se fundan son tales que las deformaciones son prácticamente nulas, se está en el caso de empuje en reposo. Es decir, que ni el muro ejerce ningún empuje sobre el terreno, ni el terreno ejerce ningún empuje sobre el muro. ¿Está clara esa idea? Si ellos están ahí en reposo, llegan a tener cierto equilibrio en el cual ni el muro ejerce, ni el muro empuja al terreno, pero tampoco el terreno empuja al muro. El término equilibrio plástico en suelos, esto de plástico, ¿qué les suena a ustedes? La capacidad que tiene el suelo de formarse y volver a su origen. Bueno, esto de elástico y plástico son dos conceptos que están relacionados, pero que son distintos. Elástico es como cuando uno tiene una liga. Usted la estira y ella vuelve a su condición original. Pero cuando se habla que hay una deformación, por ejemplo, plástica, quiere decir que se produce un cambio y después que usted quita la fuerza que ocasionó esa deformación, la deformación es permanente. Entonces, el señor Rankine, en 1857, el mismo Rankine de la termodinámica, investigó las condiciones de esfuerzo en el suelo en un estado de equilibrio plástico. Es decir, yo aplico una carga en el suelo sufre una deformación, esa deformación queda permanente, pero después el suelo queda en estado de equilibrio. Y formuló esta teoría para estudiar el empuje de tierra contra muros de contención. La superficie de contacto es lisa. No existe roce entre muro y suelo. El muro sufre un desplazamiento de la corona compatible con su estabilidad. Quiere decir que la parte subsuperior del muro sufre una pequeña deformación, que el terreno lo empujó un poquito, pero que eso no te va a comprometer la estabilidad del muro. El suelo no está cohesionado, pero también se aplican casos cuando hay cohesión del suelo, pero en principio es con suelo no cohesionado. Y el muro de contención es vertical. Y recuerden ustedes que lo explicamos hace rato, que la cohesión es esa capacidad que tiene el suelo para que sus partículas se unan. Entonces,
A mí me ayuda la cohesión. Ustedes, si han sido suficientemente observadores y cuando han ido por ahí de viaje, han visto que cuando hacen las carreteras, hay tramos de la carretera donde ustedes tienen el terreno arcilloso, está cortado de los lados y no tiene ningún tipo de recubrimiento. ¿Sí lo han visto? ¿Sí o no? Yo no, profesor. Bueno, mire, por ejemplo, cuando se hace una carretera, se hace mucho movimiento de tierra. Entonces, donde hay, por ejemplo, montañitas atravesadas, hay que quitarlas. O usted las quita o usted coloca una pendiente en la carretera. Hay ocasiones en que se puede quitar y hay ocasiones en que no. Cuando se quita, usted verá que hay lugares donde hay muros de contención, pero también verá que en la mayoría de los casos está la arcilla allí, tranquilita, y tiene un ángulo de corte con respecto a la horizontal y esa arcilla no se mueve. Y eso sucede ¿por qué? Porque la arcilla es cohesiva, es decir, que tiene esa propiedad de mantenerse junta. Y eso es bueno a la hora de hacer los muros de contención, porque la arcilla es buena en ese sentido. La arena tiende a desplazarse más fácil que la arcilla, pero la arcilla no. Por eso que usted hace un corte en una montaña que es arcillosa, y si el corte está bien hecho, eso se aguanta. Claro, si le comienzas a poner casas encima, por supuesto que llegará un momento en que ese esfuerzo que te producen esas cargas puede ocasionar un deslave, que es lo que hemos visto muchas veces cuando se hacen construcciones de forma improvisada, típico de los paracaidistas. Entonces, podemos distinguir tres tipos de empuje contra los muros de contención. Del primero ya hablamos, que es el empuje en reposo. Entonces, tenemos acá el empuje activo. El empuje activo es cuando el terreno mueve el muro. Entonces, vamos a leer lo que dice acá y después vamos a estudiar este gráfico. El empuje activo se produce cuando la estructura de contención se mueve a una magnitud X, de forma que el terreno se descomprime. Este empuje en el cálculo de muros de contención o muros en ménsula que son libres de moverse en la parte superior, en la cabeza. Entonces, vamos a ver qué significa esto. Imagínense ustedes que estas líneas negras bien gruesas que están acá son el muro original. Este es mi terreno y yo diseño un muro vertical. Y él guarda un ángulo de 90 grados con respecto a la horizontal, que es la superficie, digamos que esto sea pavimento y esto es el muro. Si ocurre un empuje activo, quiere decir que toda esta tierra que está acá detrás del muro me lo desplaza. Esta distancia que llamamos X acá. Entonces ya el muro comienza a inclinarse. Entonces ya el muro que inicialmente estaba a 90 grados con respecto al horizontal, ahora tiene un ángulo agudo. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Y esto es muy común. Yo una vez estaba trabajando en un proyecto y yo veía que el muro comenzaba a fallar. Y yo veía que el muro yo veía que el muro, este muro está cada día, yo lo estoy viendo que está como moviendo. Y entonces hablamos con un colega ingeniero civil. Mira, tenemos este problema así, así, asado. Y entonces fuimos al muro y en efecto, el muro se había desplazado considerablemente y llamamos al diseñador que nos había hecho el diseño del muro de contención y nos mostró los planos el diseño que él había hecho y nos dimos cuenta que no se habían seguido las especificaciones, el constructor no había seguido las especificaciones del diseñador, que los llorones tampoco funcionaban y por eso el muro ya había comenzado a tener este ángulo de inclinación y hubo que tumbar el muro y hacerlo de nuevo, pues, y ya.
Entonces, aquí hablamos del estado activo, el estado pasivo y el estado en reposo. Hay terreno granular denso y terreno granular suelto también. Entonces, esta acá, que está acá, es un coeficiente. Cuando tenemos el estado de reposo, que es lo que vimos inicialmente, que hablamos de acá, del empuje en reposo, este coeficiente es el más bajito, es bajo. Y tenemos este que es el activo y tenemos el otro que es el pasivo. Tenemos otro empuje que es el empuje del reposo, que ya mencioné, que se produce cuando la estructura de contención prácticamente no sufre desplazamiento. Estamos haciendo aquí un muro de contención, aquí están sus varillas, fíjense que aquí están colocando unos puntales, ¿ven? Aquí están los puntales horizontales, aquí hay puntales inclinados. Después de que colocan toda esta gran cantidad de varillas, ellos colocan unos encofrados con estas tablas, pues hacen el encofrado y hacen entonces el vaciado. Y en algún lugar deben dejar el espacio para colocar los llorones. Entonces, cuando la estructura está convenientemente arriostrada, es decir, que está bien amarrada. Un caso típico es el de los muros de sótano en edificaciones, en el cual el o los forjados que arrastran el muro impiden su desplazamiento en cabeza al hacer de diafragma indeformable. El empuje pasivo se produce cuando la estructura de contención es la que empuja contra el terreno. Entonces, en el primer ejemplo, recuerden que esto era, aquí teníamos entonces el ángulo recto que describía el muro con respecto a la horizontal, y él lo que hace es que él se recuesta sobre el muro. Entonces, ya este ángulo que inicialmente era un ángulo de 90 grados, ahora va a ser un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, él está aplicando un esfuerzo contra el terreno. ¿Qué le puede suceder a él? Que comienzan a aparecerle barrigas aquí al muro, lo que llaman también deformaciones de espalda, y por ahí comienza también a fallar. Entonces, conveniente, bueno, tratar de tener mi muro bien anclado, bien arrastrado para que no tenga esos desplazamientos. Porque los dos casos son malos. Este caso es malo porque el terreno me va a empujar al muro hacia adelante, me lo puede terminar tumbando. Y este tampoco es muy bueno porque él comienza a recostarse sobre el muro y al final puede fallar acá cuando se le produzca una deformación en la llamada de barriga o de espalda. Entonces, conocido esto, veamos ahora que hay coeficientes activos de presión en tierras. Entonces, recordemos acá que si este es un muro de contención, esto que está acá, tiene una altura determinada que llamamos H, que esto que llamamos la corona es la parte superior del muro, que este empuje activo lo ocasiona el terreno sobre el muro y que vamos a tener también fuerzas. La fuerza vertical, que es el gamma por la altura, es una presión. La presión en este punto está relacionada con la altura y con el peso específico del terreno, que es una de las propiedades que vimos al principio de este curso del terreno. Y esta presión horizontal es parecido a lo que es la fuerza de roce. Fíjense que este término gamma por H es la presión vertical y este K es el coeficiente activo para este caso. También pudiera ser que fuera el coeficiente pasivo. Y aquí están las expresiones. El coeficiente activo es igual a tangente al cuadrado de 45 menos phi entre 2. Recordando que phi es el coeficiente de fricción del terreno. El ángulo de fricción, mejor dicho, este phi. Entonces, esta es la fórmula cuando es coeficiente activo de presión y esta es la fórmula cuando es un coeficiente pasivo de presión. Recordando que el activo es el terreno sobre el muro y el pasivo es el muro sobre el terreno.
Cuando el relleno es horizontal. Calculamos entonces el empuje activo con esta expresión y el pasivo con esta expresión. Cuando hablamos de un relleno horizontal, quiere decir que el relleno está por acá, aquí y aquí. Entonces, digamos que de acá, si tú tienes trazado una línea por aquí, por la corona, una línea que sea paralela a este eje que está acá, es horizontal. Y así se comporta el relleno. Pero también hay casos en que el relleno es inclinado. Fíjense que aquí tenemos el muro de contención y el terreno viene por acá. Entonces fíjense que no está plano, hay un ángulo acá con respecto a la horizontal. El ángulo de inclinación del relleno nunca podrá superar el ángulo de fricción del suelo. Y esto se obtiene en laboratorio. No sé si en alguna oportunidad habrán visto ustedes en laboratorio de física un experimento que se utiliza para determinar el coeficiente de fricción entre dos superficies. Bueno, ese experimento lo hacía Coulomb hace más de 300 años y con eso él pasó de esos experimentos que eran inicialmente para metales, para sólidos, llegó a esto que está acá. Es decir, lo extrapoló todo ese conocimiento de los sólidos hacia lo que son los suelos. También hay casos en los cuales en el terreno tengo agua, que es lo más común. Como tengo agua en el terreno, ¿el agua es beneficiosa o es dañina en ese contexto? ¿Están vivos? Sí, profesor. El agua, si yo tengo agua detrás de un muro de contención, ¿el agua me beneficia o me perjudica? Perjudica. Más presión. Exactamente, más presión, más carga sobre el suelo. Y por eso que le colocamos los llorones para tratar de sacar toda esa agua. Profesor, una consulta. ¿Sí? Por el agua en el terreno también se pueden provocar las barrigas, ¿no? Sí, El sí, suelo va a señor. estar más blando, ¿no? Sí. Recuerda que el agua es un elemento que produce carga. Entonces, ese caso que le estaba hablando yo a ustedes, el problema era justamente ese, que los llorones no trabajaban, los llorones habían quedado mal hechos. O sea, el llorón al fin y al cabo es una tubería que se coloca, que va desde el muro hacia el terreno. Pero si ese llorón no está perforado, por ahí no tiene por dónde drenar el agua. Entonces, sencillamente no trabajan y no drenan. Y si esa agua queda allí, esa agua comienza a ejercer una presión mayor en el muro y el muro comienza a cambiar el ángulo y comienza a derrumbarse. Entonces, sí, es bien importante saber administrar el agua en ese contexto. Profesor, Diga. una pregunta, ¿existe alguna norma técnica que regule eso de los llorones? O sea, las dimensiones y demás de la tubería y eso. Sí lo hay. Sí la hay. Y eso está contenido dentro de justamente de esas normas para lo que es el diseño de muros de contención. Sí lo hay. Sí lo hay. Y una ventaja, por ejemplo, de la ingeniería civil como carrera es que casi todo está normalizado. Fíjense que, por ejemplo, no, que yo quiero construir una casa, entonces ya la norma te dice cuáles son los tipos de tuberías que tú debes utilizar. Entonces, es muy sencillo eso. ¿Y por qué se hace así? Bueno, para que haya cierta coherencia con las cosas. Entonces, sí, si la norma te dice inclusive
de acuerdo a la altura del muro, vas a tener tantas líneas ¿cómo se llama? De llorones. Te dice también cuál es el diámetro de la tubería que tienes que utilizar, el tipo de tubería y también te va a indicar la distancia entre los llorones. ¿Está clara tu inquietud? Sí, sí, profesor. Sí, por eso les comenté que pusieran mucha atención porque este tema es bien, bien, bien interesante. ¿Se ve lo que estoy presentando o no se ve? Sí se ve. Sí se ve, profesor. Entonces, cuando tenemos que existe agua detrás de los muros de contención, que es lo que llamamos relleno horizontal parcialmente sumergido, cuando hablamos de esta carga uniforme, vamos a suponer que esta carga sea una casa que yo coloco encima del muro de contención, perdón, del terreno. Entonces, esta H es la altura del muro. Esto N por phi ya vimos lo que significa, que es la tangente cuadrada del ángulo esto ya lo vimos, es la tangente, aquí está la fórmula. La tangente cuadrada de 45 menos el ángulo de fricción del terreno. Entonces, gamma, este gamma que está acá, es el peso unitario del suelo. Este gamma prima que me quedó feo aquí en el dibujo, es el peso unitario del suelo sumergido. Esta C es la cohesión. Este gamma W es el peso específico del agua. Ahora vamos a ver quién es H1 y quién es H2. Vamos a ver en la siguiente. Aquí está. Aquí está. H1 y H2 son alturas parciales. Y phi, que ya lo habíamos visto, el ángulo de fricción. Cuando el suelo es cohesionado y tiene fricción, aplicamos esta relación. Fíjense que la cohesión me ayuda. Esta cohesión que está acá me está ayudando. ¿Por qué? Porque la cohesión me ayuda a que la tierra se mantenga junta. Entonces, cuando yo hago estos diseños de muro de contención, si yo quiero que el muro esté en reposo, yo lo calculo como que no hubiera cohesión, porque la cohesión me ayuda. Entonces, si me ayuda y no la considero, estoy añadiendo un factor de seguridad. Entonces, veamos este ejemplo ahora. El nivel freático, ¿se acuerdan lo que es el nivel freático? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de lo que es? Sí se acuerdan, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. El nivel freático de un muro de contención interno, liso, vertical, de 3 metros de altura, se levanta hasta una elevación de 1.2 por debajo de la cresta del mismo. De la cresta o la corona. ¿Okay? El peso unitario de la tierra sumergida es de 1050 kilos por metro cúbico y su ángulo de fricción es 36. Si se cumple la condición de deformación del estado activo de Rankine, ¿cuál es el empuje total de la tierra y el agua contra el muro? ¿Y a qué altura de la base pasa la resultante de este empuje total? Entonces, para resolver este tipo de ejercicio, lo primero que hay que hacer es un pequeño esquema de la situación. Tenemos acá mi muro de contención. Como ustedes ven, tiene este perfil así. Este perfil en forma de trapecio. Y esto que está acá es la cara que está en contacto con la tierra. H es la altura total del muro. Me dicen que desde la cresta del muro hasta el nivel freático hay 1.2 metros. Entonces, esta tierra es excelente. Tiene bastante agua. Digo excelente porque si estuviera, por ejemplo, en el arco seco,
Es una bendición que yo consigo agua tan fácil. ¿No les parece a ustedes? O sea, si yo estoy en un lugar y yo excavo 1.20 metros y ya me consigo con el nivel freático excelente, porque de ahí hacia abajo voy a tener agua y puedo excavar un poco más, tener un pozo artesiano y después coloco una bomba sumergible y puedo tener agua. Entonces, sería excelente si fuera así. Entonces, tengo aquí mi nivel freático que está a 1.2 metros desde la cresta o corona del muro. Quiere decir que desde la base del muro hasta acá, esta distancia H2 va a ser 1.8 metros. Y esos 1.8 metros representan una capa de arena sumergida. ¿Se entiende la idea? O sea, esta arena está saturada, llena de agua. Era lo que yo les decía. Si yo sigo excavando acá, puedo tener aquí mi pozo artesiano, coloco una bomba chica y puedo ir sacando esa agua. Eso yo lo he visto en muchas partes. Una vez yo estaba en un proyecto, ese proyecto donde yo les mencioné lo del muro ese que se estaba deformando y que hubo que reemplazar. Tenemos unos sótanos también. Y en esos sótanos se colocaron unos muros pantalla. Entonces, se formó un sumidero y había tanta agua que salía de allí que esa agua después le hicimos un análisis de calidad. El agua resultó ser muy buena y al final utilizamos esa agua para proceso industrial con un tratamiento muy básico. Se utilizó esa agua para calderas y la otra se utilizó para otro proceso. Este gamma prima que está acá, esto es importante y escúchenlo muy bien, sería el peso específico de la arena saturada menos el del agua. Y esto es bien, bien importante que estemos claros. Cuando una arena está sumergida, el peso de esa arena que está sumergida es menor que la de la saturación, que el de la saturada. ¿Por qué? Porque el hecho de que tenga agua hace que esa arena se vuelva más liviana. Pero hay otras cosas interesantes acá. Recordemos que aquí abajo todo esto está saturado. Ahora, ¿qué sucede encima del nivel freático? Encima del nivel freático también ocurren cosas interesantes. Número 1. Puede que yo haga un estudio detallado de todo este estrato o toda esta capa de arena. Y si yo hago un estudio detallado, yo pueda determinar el peso específico de esta arena. Y esa la utilice para hacer mis cálculos. Pero generalmente, ¿qué sucede? Y por eso traigo este cuadro que tomé acá de esta fuente que está acá, de Feglund, que es del año 2000. Acá tengo mi nivel freático. Recuerden que el nivel freático es, digamos, que la capa en la cual ya yo tengo agua. Entonces, la presión en el nivel freático es igual que la presión atmosférica. O sea, ahí ya comienza a verse que ahí hay agua. Pero encima del nivel freático hay una franja que vamos a llamarle franja capilar. En esta franja capilar, la saturación se acerca a 100%. Entonces, yo voy a tener que en los poros o vacíos de esa muestra de suelo, voy a tener que hay poros que van a estar llenos de agua, pero van a haber poros que van a tener aire. Pero en general, quien va a dominar es el agua. Porque como dice acá, la fase líquida es continua, pero la fase gaseosa es discontinua. Después, un poquito más arriba, esa franja capilar, hay una zona de dos fases, donde sí voy a tener la fase líquida continua y la fase gaseosa continua. Entonces, tengo
en algunos vacíos tengo aire y en otros vacíos tengo agua. Después tengo otra zona, que es la zona ya que está seca. Entonces, en esa fase que está seca, ya casi todos los vacíos van a estar llenos de aire. Y entonces la saturación va a tender a 0. Y arriba de esto que voy a tener mi capa vegetal. Entonces, no es que yo tengo el nivel freático e inmediatamente después enseguida voy a tener suelo seco. Eso no es cierto, hay un proceso paulatino. Cuando uno comienza a excavar para hacer un pozo, uno comienza excavando. Primero saco tierra seca, tierra seca, tierra seca, después comienza a aparecer humedad, aparecer humedad, aparecer humedad, hasta que yo logro dar con el nivel freático. Entonces, del nivel freático hacia abajo, ahí yo comienzo a tener ya agua. Digamos que del nivel freático hacia abajo, ya ahí puedo tener mi pozo. Sigo excavando, excavando, excavando y voy a tener mi pozo. Entonces, ¿está clara esta idea? Sí, profesor. Ok. Entonces, yo voy a tomar el caso más desfavorable. En el caso más desfavorable, tendré que encima del nivel freático tengo una franja capilar en la cual la mayoría de los vacíos están llenos de agua, pero también de aire. Pero también tengo aire, quiero decir. Entonces, yo voy a asumir que en toda esta región, como en el enunciado del ejercicio, no me están dando cuánto es la densidad de la Tierra en esta sección, yo voy a asumir que es la densidad de la Tierra saturada. Es decir, asumiendo que tanto la zona seca como la zona de dos fases como la zona capilar se comportan como una zona saturada. ¿Por qué? Porque eso me va a producir un peso específico mayor y voy a ir, digamos que, sobre seguro. ¿Entienden esa idea? Correcto. Veamos otras cosas también. Cuando se cumple esa deformación del estado activo de Rankine, se aplica la fórmula de esfuerzo activo para relleno parcialmente sumergido, que es esta que vimos aquí. Dijimos que como no hay ninguna carga encima del terreno, este término se hace 0. Yo les dije, bueno, hay una carga cuando, por ejemplo, coloco una casa encima, coloco un estacionamiento, coloco una estatua, o sea, cualquier cosa que yo coloco allí me produce una carga, tiene un peso, pero como no hay nada, este término es 0. Este término es 0 y por eso una vez le colocamos acá esta flecha para anularlo y que sea 0. Gamma. ¿Quién será gamma? Bueno, lo acabamos de decir. Sería el gamma de la arena sumergida más el gamma del agua, que sería igual a 2050. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que esta zona que está acá se comporta como si fuera una tierra totalmente saturada. Y cuando es una tierra totalmente saturada, quiere decir que en todos los poros ya no hay aire, sino que ahí es agua. Y como la densidad del agua es 1000, yo sumo esta densidad que tenía acá, que me la dieron, esta gamma prima, con la densidad del agua y me da que es 2050. Gamma prima era dato del ejercicio y gamma del agua siempre sabemos que es 1000. Este H1 es, de acuerdo con este esquema, es 1.2 porque es la distancia desde el nivel freático hasta la corona del muro. Este H2 es la distancia que hay desde la base del muro hasta donde está el nivel freático, que es 1.8. Y aquí tengo que, de acuerdo a la zona donde yo esté, tengo varios empujes. Tengo 4 empujes que los he dibujado acá. Vamos a ver con detalle qué significa esto. En la primera zona, aunque estoy asumiendo que hay agua, esa agua está en los poros. Esa agua no está como un acuífero como está aquí bajo el nivel freático. Aquí sí tengo agua como en un pozo. ¿Okay? Entonces, aquí tengo, este es el comportamiento del esfuerzo
del empuje, perdón, que va en forma de cuña. A medida que yo voy descendiendo, se va incrementando. Cuando estoy acá, en la corona del muro, aquí no hay ningún empuje. Aquí no hay ningún empuje. El empuje, este empuje E1 ocurre más o menos aquí. Bueno, aquí está graficado ya la fuerza resultante. Esto está un poquito adelantado. Lo cierto es que aquí no hay ningún empuje, aquí arriba en la cresta. Pero aquí cuando yo llego a mi nivel freático, aquí está el empuje más grande para esta zona. ¿Está clara esta idea? ¿Y esto por qué ocurre así? Cuando uno está en una piscina, cuando esta superficie del agua, no hay ningún tipo de presión salvo la presión atmosférica. Pero a medida que yo me sumerjo en la piscina, comienza a incrementar la presión. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en una piscina de 2 metros de profundidad, ahí ya comienza a notarse una diferencia de presión que me hace que me duelan los oídos cuando estoy en el fondo de la piscina. Entonces, por eso decimos que esto se comporta como una cuña, porque a medida que yo voy descendiendo, que yo estoy más profundo, hay mayor presión. Pero esta presión que está acá no es presión de agua, es la presión que ejerce la tierra. ¿Se entiende esta idea? Sí, profesor. Entonces, este término que está acá, este es el gamma de esta sección que está acá, desde la corona hasta el nivel freático. Gamma por H, recuerden que esto es presión, porque la presión es igual. ¿Cómo se define la presión hidrostática? La presión de la atmósfera, entonces, más gamma por H, donde gamma es el peso específico del líquido y esa H es la profundidad. Entonces, este gamma por H es presión. Y este H1, ¿por qué aparece este H1? Porque es esa presión que ejerce esta tierra sobre la pared. Y esa pared tiene una altura H1, esta sección de la pared. Y una cosa que no les dije es que esta fórmula es válida considerando cada metro de muro. Es decir, aquí yo estoy suponiendo que este muro tiene 1 metro de ancho. Si yo estoy parado frente al muro y el muro tiene 5 metros, yo primero calculo ese empuje por cada metro de muro. Y si quiero saber el empuje total, lo multiplico por la longitud total del muro. Que por ejemplo, si sería 5, bueno, multiplico ese empuje por 5. Entonces, una vez que yo estoy acá, que me concentro en esta zona, tengo que ya todo este peso que está acá actúa sobre las capas interiores. Entonces, este término que está acá es todo el peso que yo tengo aquí sobre esta línea. Eso actúa sobre todas las capas interiores que están del nivel freático hacia abajo. Entonces, por eso vemos que aquí tenemos un rectángulo donde hay una carga constante. Después, aquí tengo varios elementos. Aquí tengo por una parte esa agua que está por debajo del nivel freático, que ya me introduce un empuje porque tiene una presión. Y esa influencia la vemos acá. Este punto que está aquí abajo, ¿qué altura tiene medido a partir del nivel freático? El punto que está acá en la base del muro, ¿qué altura tiene?
Profesor, del suelo al nivel freático. Ah, exactamente, del suelo al nivel freático. 1.8. 1.8, exactamente, que es lo mismo que H2. Aquí está, mira. Entonces, este término que está acá representa el efecto de toda esta columna de agua que está acá, del nivel freático hacia la base del muro. Aquí está, mira, H2. Está dividido por 2. Entonces, el agua no tiene, el agua, fíjate que el término del agua no está dividido por NFI. El agua tiene una influencia bastante grande en el empuje que se realiza sobre el muro. Entonces ya vimos el tema del agua. Este gamma prima por H2 entre 2 NFI. Bueno, ese es el efecto de la tierra sumergida. Y este gamma H1 por H2 es el efecto de todo este peso de la tierra que está encima sobre las capas inferiores. Entonces, eso resulta en que hay 4 empujes axiales activos. Este E1, E2, E3 y E4. Y este E1 actúa en forma de triángulo. Este E3, que es el que está acá, que viene de acá, de gamma prima, actúa también como un triángulo. Y este 4 también actúa como un triángulo. Y este E2, que es este que está acá, actúa como si fuera un rectángulo. ¿Por qué? Porque este efecto, este gamma por H1 es la presión que está acá. Esta presión que ejerce la capa de tierra superior ya va a ser fija sobre el nivel freático. Una presión que yo tengo acá y que va a actuar a lo largo de toda esta altura H2. Entonces, en el nivel freático, bajo el nivel freático tengo el efecto del empuje ocasionado por los incrementos de la presión del agua, que eso ya lo explicamos con detalle, que debemos tener claro que aumenta con la profundidad. Por supuesto que sí. Recuerden ustedes que la presión del agua se incrementa con la profundidad. Además, para este caso, la arena sumergida tiene un peso específico menor dado por gamma prima igual a 1050. En esta zona, que es la zona bajo el nivel freático, tengo el efecto del agua, el efecto de la misma arena sumergida y el efecto de la arena que está por encima del nivel freático. ¿Está claro esto? ¿Sí o no? Sí, profesor. Entonces, imagínense que ya todo este término que está acá produce una carga. Y esa carga, a partir de aquí, del nivel freático, toma un valor y se transmite constante hacia acá. Y es este término que está acá. Entonces, lo que sigue ahora es, si ya entendieron esto, lo entendieron bien, lo que sigue ahora es aplicar la fórmula. Pero para aplicar la fórmula hay que estar bien claros en la teoría. Gamma, ya explicamos por qué es 2050. Este H1 es la altura desde la corona hasta el nivel freático. Está al cuadrado, por eso aparece aquí. Ahora, este 0.26, ¿quién es? Este 0.26 es 1 entre n por phi. Fíjate que aquí tenemos, si aquí yo tengo un 1 imaginario aquí al lado del gamma, tendré aquí 1 entre n por phi. Y 1 entre n por phi es 0.26. Por eso está este 0.26 acá. Y el 2, que es el 2 de aquí. El gamma otra vez, que es 2050 por 1.2, que es la altura 1, por 1.8, que es la altura 2, por este 0.26. El gamma prima, que es 1050, por 1.8, que es la altura 2 al cuadrado, aquí está, por este 1 entre n phi, que vale 0.26, entre 2. Más el efecto del agua. Ahora vamos a observar estos resultados parciales. Veamos. Este 383,76 es el empuje que produce la arena que está por encima del nivel freático. Fíjense que es pequeño, es el más pequeño de todos.
Pero este que está acá es el empuje que produce esa tierra que está encima del nivel freático, pero sobre la parte inferior del muro. Mira. Este que está acá, que es el empuje que causa la tierra sumergida, es también pequeño. Pero miren ustedes el del agua. Mira. 1620. Es el más grande de todos. ¿Por qué? Porque este coeficiente 1 entre NFi, que está acá, me disminuye este término y este término. Pero este que está acá no tiene nadie que lo disminuya. Por tanto, este es el mayor. Y el mayor es justamente el efecto del agua. Entonces, por eso es que es bien importante colocar bien los llorones con el diámetro indicado, con las perforaciones indicadas, en la cantidad adecuada, a la distancia adecuada y la cantidad adecuada, por supuesto. Entonces, cuando hago la suma, obtengo que el empuje activo es 3.597,30 kilogramos por cada metro de muro. Es decir, que en cada metro de muro yo tengo un empuje de esta magnitud. ¿Está claro esto? Entonces una pregunta típica es, Sí. una pregunta típica para examen sería, ¿cuál es la importancia de los llorones en un muro de contención? Por ejemplo, ¿considera usted que si un diseñador omite los llorones en un muro de contención está haciendo un diseño correcto o incorrecto? Incorrecto. Sumamente incorrecto. El agua se va a acumular, no va a tener por dónde salir y bueno, miren ustedes todo el peso que tiene el agua. Divide ahí rápidamente 1620 entre 3597. $4.34. Ajá. 1620 entre 3597 te da 0,45. Quiere decir que el 45% del empuje en este ejercicio lo está haciendo el agua. Nada más y nada menos que el agua. Entonces, ¿es despreciable el efecto del agua? Para nada despreciable. Entonces, muy bien. Esto que está acá también es bien importante que lo hayan entendido bien. Recuerden, en la primera zona tengo, digamos que los empujes se comportan como un triángulo. Es decir, que a medida que yo voy avanzando en profundidad, el empuje va aumentando. El empuje que ejerce toda la capa que está por encima del nivel freático acá es constante. Y lo considero que está aquí. Entonces, por eso se dibuja este rectángulo. El empuje que ejerce el agua también aumenta con la presión, con la profundidad, por eso también es un triángulo, este triángulo que está acá, desde aquí, hasta acá. Y el empuje que causa la arena sumergida también se comporta como un triángulo. Entonces, me preguntaban allí, ¿dónde queda el empuje resultante? Que es la segunda parte del ejercicio. Entonces, para calcular la ubicación de esa fuerza resultante, retomamos este plano de fuerza que actuó sobre el muro. Y recordamos, bueno, esto ya lo explicamos, esto también lo explicamos. E2, este empuje 2, genera un rectángulo porque el peso que ejerce la tierra encima del nivel freático es constante sobre la zona saturada. Tiene que estar bien claro. ¿Por qué? Porque él llega hasta acá y ya es como que hubiera una carga puntual y de aquí no va a cambiar con respecto a la profundidad. Entonces, si aquí tengo un triángulo, perdón,
sea, aquí tengo un triángulo, aquí tengo un rectángulo, aquí un triángulo y aquí un triángulo. Para saber ahora dónde queda esa fuerza resultante, hay que usar el concepto de centroide o centro de masa. Entonces, recordemos que cuando se usa el concepto de centro de masa, es para indicar que en una figura geométrica existe un punto sobre el cual yo puedo suponer que se ejerce la fuerza resultante. Entonces, ese es el concepto del centro de masa. O centroide también. Entonces, el punto donde actúa cada empuje es el centroide de cada una de esas figuras. Para un triángulo rectángulo y para un rectángulo, las alturas del centroide están dadas por, vamos a ver. Tengo un triángulo rectángulo. Recuerden que dijimos que en cada una de esas zonas, esos empujes, 3 de ellos eran triangulares y el otro era rectangular. Entonces, el centroide o centro de masa de un triángulo, su altura es 1/3 de la altura. Y para un rectángulo, su altura es la mitad de la altura. Entonces, en un rectángulo siempre el centro de masa o centroide va a quedar en todo el centro del rectángulo. Es decir, busco la base, la divido entre 2 y busco la altura y la divido entre 2. Y ahí obtengo un punto con el cual yo puedo modelar que ese punto representa toda la figura. Cuando es un rectángulo, un triángulo rectángulo, perdón, entonces la altura del centroide está a 1/3 de la altura total y la coordenada en X del centroide está a 1/3 de la base. Y estas fórmulas, anótenlas, téngalas siempre presente. Entonces, ya tengo el valor del empuje 1, del empuje 2, del empuje 3 y del empuje 4. Ahora, ¿quién es Y1, quién es Y2, quién es Y3 y quién es Y4? Vamos a ver. Y1, primer empuje. Y1 sería esta distancia desde aquí hasta la base del muro. ¿Cuánto hay desde aquí hasta acá? ¿Cuánto hay desde la base del muro hasta el nivel freático? 1.8. 1.8. Okay. El centroide de este triángulo, entonces aquí está un poquito corrido el dibujo. ¿Okay? Debería estar esta línea acá. Este triángulo, donde está el empuje 1, comienza acá, donde está el nivel freático, y sigue hasta la corona del muro. Si esta altura es 1.2, me dicen que el centroide queda a 1/3 de la altura. ¿Cuánto es 1.2 dividido entre 3? 2/5. 0.4. 0.4. 0.4, correcto. Sí, gracias. 0.4, o sea, todo quinto. Muy bien. Entonces, si desde aquí hasta acá hay 0.4, tengo que sumarle entonces la distancia desde aquí hasta la base, que es 1.8. Entonces sería 1.8 más 0.4, que es 2.2. Aquí está. ¿Se entendió esto? Sí, correcto. Ajá. Vamos a ver entonces quién es Y2. Y2 está fácil porque este rectángulo va desde la base hasta donde queda el nivel freático. Entonces, esta altura es 1.8. Si me dicen que la altura del centroide está en la mitad de la altura, quiere decir que quiere decir que es 1.8 entre 2, que es 0.9. Aquí está. Vamos entonces con el triángulo 3. El triángulo 3 también tiene una altura de 1.8. Y si el centroide va a quedar a 1/3 de la altura, sería 1.8 entre 3, que sería entonces 0.6. Aquí está. Lo mismo pasa para el triángulo 4. El triángulo 4, su altura es 1.8.
Quiere decir entonces que el centroide va a estar en 1.8 entre 3, que sería 0.6. Entonces, ahora viene calcular la ubicación de la fuerza resultante. Aquí está. Aquí hay un promedio ponderado. Entonces, E1, que es 383,76 multiplicado por 2.2, más E2 multiplicado por 0.9, más E3 multiplicado por 0.9, más E4 multiplicado por 0.6 y dividido entre el empuje total. Entonces, al final nos queda que este empuje de 3.597 kilogramos está aplicado a 0.87 metros medido desde la base del muro. Quiere decir que el empuje quedaría más o menos por aquí, muy cerca de la mitad, muy cerca de la mitad de la zona sumergida. Entonces, fíjense que esta zona que está acá, el muro es más robusto que aquí en la corona. ¿Estamos claros? Sí, profesor. Bueno, entonces ya con toda esta formulación teórica que vimos el día de hoy, ya están en capacidad de resolver la única tarea que hemos mandado aquí en esta asignatura. Entonces, examen, la otra semana, el día miércoles. Ya es nuestra última clase ya. Entonces, es la última clase y bueno, para la próxima semana ya me comprometo a tenerle todas sus notas actualizadas. Todas, absolutamente todas. A ver, tenerle ya las notas de los dos casos que están pendientes y bueno, ya me quedará ya para el final de la semana que viene tener la nota del examen y la nota de la tarea, porque la tarea, creo que pusimos fecha de entrega el próximo martes de la tarea. Para el 20 de abril. Ok, exacto, el mismo día del examen entonces. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Profesor, yo le tenía una pregunta acerca de la gráfica de grado de consolidación teórica versus el factor tiempo. Ajá, que es la que sale en la tarea, ¿cierto? Sí, correcto. La forma de analizar esa gráfica, por lo menos se está hablando de un 50% de grado de consolidación. La forma de ver esa gráfica es el punto donde se encuentra en la curva, ahí donde se encuentra el factor tiempo, ¿no? Por ejemplo, voy a proyectar acá la que la tengo abierta casualmente. ¿Se ve la gráfica? Sí, sí se ve. Ajá. Vamos a suponer que tú logras calcular el factor tiempo. Vamos a suponer que ese factor tiempo es 0.4, que es el que aparece acá. Entonces, bueno, con un factor tiempo de 0.4, ¿cuánto sería el grado de consolidación? Bueno, aquí te daría más o menos un 70%. ¿Se ve la idea? Correcto, correcto. O lo puedes interpretar también al revés, supongamos. Si se desea alcanzar un factor de consolidación de 80%, ¿cuánto vale el factor tiempo? Bueno, me vengo acá con 80%, intersecto la curva y me da que el factor tiempo es 0.6. Y fíjense ustedes que a medida que va pasando el tiempo, llega un momento, fíjate que en el estado inicial la consolidación es nula. Pero cuando avanzas en el tiempo, fíjate que va a llegar un momento que la consolidación va a ser el 100%. Entonces, sí, así como se interpreta la gráfica de esa de la consolidación teórica y factor tiempo. ¿Alguna otra inquietud? No, respondido. Gracias, profesor. A su orden. Sí, la verdad es que estos contenidos son muy, 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 muy interesantes, de verdad, porque se les ve toda la aplicabilidad a todos estos conceptos. Sí, estas cosas surgieron por la inquietud de estudiosos como Coulomb, estudiosos como Rankine, estudiosos como Terzaghi, que en su momento
le plantearon este tipo de problemas. Mira, yo tengo un terreno y está cediendo, entonces ellos hicieron todo este modelaje matemático para dar respuesta a esos problemas que se le presentaban en su momento, pues. Y bueno, y también tenemos, por ejemplo, que Terzaghi es considerado el padre de la mecánica de suelos. Y Terzaghi tuvo un gran alumno que fue el profesor Casagrande. O sea, nada más y nada menos. Unos grandes gurús de esta ciencia. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Vamos entonces a finalizar la grabación. Para